de inmediato. Pero antes déjame utilizar un texto de base. Efesios 4. Efesios 4, 20. Okay. Efesios 4, 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El cerebro espiritual. Bien. La expresión cerebro espiritual quiere dar a entender que existen estructuras que cuando son estimuladas son capaces de generar experiencias espirituales, místicas, religiosas, numinosas, que viene del latín numen, que significa Dios, o de trascendencia. Es conocido que no existe religión sin espiritualidad, pero sí espiritualidad sin religión. Lo que significa que la espiritualidad es un concepto más amplio que el de la religión. E incluso se ha dicho que la espiritualidad es personal, mientras que la religión es un fenómeno social. Déjenme bajar acá para poder contextualizar algo. Por mucho tiempo nosotros habíamos escuchado que solamente, o nos habían enseñado, ¿no? Que solamente teníamos un solo cerebro. Pero con el avanzar de la ciencia y el tiempo, hemos llegado a la conclusión que no es un solo cerebro el que existe, son varios. Por esa razón hay que poner mucha atención, porque con los últimos descubrimientos, los avances nos han permitido conectarnos hasta espiritualmente con nuevas dimensiones. Y por esa razón este tema es tan importante en el día de hoy. En primer lugar, tenemos micrófonos abiertos, por favor. Tenemos un cerebro en la parte derecha, que es el hemisferio derecho. El hemisferio derecho del cerebro controla transversalmente la parte izquierda del cuerpo. El cerebro derecho, para nadie es un secreto que es la parte del cerebro donde está la parte emocional nuestra, o el cerebro límbico o cerebro emocional, que es la parte que se emociona, que tiene sentimientos, que tiene donde están otras cosas más que más adelante lo voy a explicar. Pero a modo de introducción está el cerebro también intelectual, que está en el lado izquierdo, y ese cerebro intelectual controla la parte derecha de nuestro cuerpo, es decir, en forma de X es que el cerebro funciona. Cuando un lado está activo, un hemisferio está activo, normalmente el otro baja. No es común que los dos estén a la par en el mismo nivel, eso no es común. Porque cuando el emocional está arriba, el intelectual tiende a descender, y cuando este esté arriba, viceversa. Entonces, fíjense lo siguiente. Esos son las dos hemisferios, pero acá adelante
tenemos el neocortex o la corteza prefrontal, o es el último o de la última evolución que tuvo el cerebro, porque el cerebro ha venido evolucionando. No tenemos el cerebro de nuestros antepasados, que eran recolectores, cazadores, pescadores, y que solamente dependían de cosas enteramente de la naturaleza. Hoy en día el cerebro tiene un desafío muy grande, porque el cerebro tiene que encontrarse con una realidad distinta, una realidad tecnológica, social, como nunca antes la había visto en la humanidad. Es decir, estoy hablando hasta ahora, estoy hablando que dentro de esta masa cefálica, dentro de esta cabeza, ya estoy hablando de los tres cerebros. Es lo primero: hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y la corteza prefrontal. Y como si eso fuera poco, el número 4 se le conoce como el cerebro reptal, R-E-P-T-A-L, reptal. ¿Por qué se le llama reptal? Porque es el cerebro antiguo o el cerebro viejo, el cerebro instintivo que teníamos los seres humanos. Solamente tenía los instintos básicos, reaccionaba a eso. No poseía una inteligencia trascendental. No tenía conciencia de un Dios superior. No era un cerebro que tenía las sofisticaciones que tiene el cerebro actual. No podía procesar altos niveles de información. No podía procesar altos niveles de revelación. No podía procesar altos niveles de iluminación. Por tal razón, se le conocía como el cerebro reptal o reptilíneo, porque estaba más emparentado o parecido a un cerebro básico que solamente sobrevivía. Pero aquí yo le vengo a explicar algo. Antes de Adán pecar, tenía un cerebro formidable y extraordinario. Las interconexiones neuronales que tenía Adán no eran las interconexiones que nosotros tenemos en el día de hoy. Las ideas que él tenía no eran las ideas que nosotros poseemos en el día de hoy, porque ese cerebro estaba tan bien diseñado, calibrado, organizado, que él podía adelantarse al pensamiento simplemente por el cerebro que él tenía. Por favor, yo creo que alguien debió entender esto aquí hoy. Ministro, ¿cómo así? Claro. Es que las conclusiones a las que él llegaba no es a la que usted y yo llegamos. De hecho, es Adán quien tiene, para que usted sepa, tenía 12 hélices de ADN. Eso significa que su inteligencia era 10 veces superior al del ser humano actual. Su inteligencia nos 10 veces elevado a lo que nosotros somos hoy. Porque cuando él cae, entonces se eliminan 10 hélices de su ADN, llevándolo a un punto de quedarse con dos hélices, y esas dos hélices son las que tienen los animales. De manera que nuestro cerebro, por eso se llama reptal, esa parte, porque fue que cayó de un estado de luz, de un estado luminoso, aventajado, un estado copioso, y cayó en esta condición casi como un animal. De ahí que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para convertirnos en espirituales. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es la forma, la estrategia divina, la forma que el Padre creó para poder recuperar aquellas habilidades del cerebro adámico. En ese sentido, entonces, hay que entender que si Adán entendía cosas que nosotros no entendemos, escuchaba cosas que nosotros no escuchamos, veía cosas que nosotros no vemos, olfateaba cosas que nosotros no olfateamos, fue precisamente porque ya su cerebro se volvió como perdió capacidades, perdió habilidades,
perdió conexiones neuronales. Y voy a explicar esto. El cerebro como tal hace interconexiones. De hecho, como las neuronas se comunican por sinapsis, por electricidad, las interconexiones que hace el cerebro probablemente sean más mayúsculas que las que hacen las interconexiones de las estrellas. Para que usted esté claro. El cerebro es lo más complejo que existe. Sin embargo, hay que ponerle atención a algo. El cerebro que tenía Adán, un cerebro copioso, elevado, muy desarrollado, que podía conectarse con eventos del futuro y del pasado sin él haber estado en ello. Por favor, yo creo que alguien debió decir amén a eso. Se lo voy a explicar. A usted le pasa, lo que pasa es que a usted se le ha quedado un rastro, no el potencial total. Nosotros tenemos dentro de nuestra estructura rasgos pequeños, huellas tenues de la magnificencia del ser adámico. ¿Cómo yo lo sé? Le voy a poner un ejemplo. Voy a empezar por aquí. El déjà vu. Para la psicología, el déjà vu es una desorientación que tiene el cerebro de precisar un evento, es decir, de poder nitidizarlo, de verlo nítido, claro y correctamente. No. Es la psicología humanista. El déjà vu es un adelantamiento del alma, por favor. Yo creo que le estoy hablando a alguien aquí hoy. Donde el alma se adelanta al tiempo, porque como el alma no está en el tiempo, sino en el campo eterno, el alma se adelanta y como se adelanta, ella rastrea el evento, lo ve y luego el cerebro lo asimila. Por lo tanto, el cerebro se queda un paso detrás del alma porque no están en la misma dimensión. Dios mío. Oh my God. Pero todo eso estaba dentro del ser adámico, que podía extenderse hasta el futuro sin haber vivido, sin haber experimentado el hecho. Le voy a poner otro ejemplo. Bíblicamente hablando, Salmo 139. David dice, oiga David, que en lo profundo de la tierra yo fui formado. Y que mi embrión vieron tus ojos. El texto original dice que que el embrión de David vio, vieron, el embrión vio a Dios, dice el texto original. Lo que no te dice la Reina Valera es que Dios estaba llevando a David a una revelación del pasado. Es decir, Dios le estaba mostrando a David en el momento en el que él fue formado. Porque no tiene coherencia. David no fue formado en lo profundo de la tierra. El único ser que viene de esa característica es Adán. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Dios le estaba mostrando a David en el momento en que él hizo Adán. Por lo tanto, Dios le estaba mostrando que cuando él hizo Adán estaba pendiente de David. Voy a seguir explicando. Como si eso fuera poco, David dice que como que mis ojos, que mi embrión vieron tus ojos. Pero ¿cómo así? O que mi embrión te vieron, ¿cómo así? Porque Dios la llevó al segundo punto. ¿Cuál fue el segundo punto? No le mostró solamente la parte física, la formación del cuerpo adámico, sino que le mostró a David la parte espiritual, cómo Dios lo formó. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque David era depresivo. David le lloraba a Dios todas las noches y le lloraba porque él había venido a la tierra y había sufrido mucho. Y Dios tuvo que mostrarle en una revelación hacia el pasado
sus orígenes espirituales y sus orígenes físicos. ¿Sabe lo que yo te estoy diciendo? Que la potencia del cerebro de extenderse al futuro y al pasado que estaban en Adán antes de la caída, Dios la había activado en David. Por favor, vine a hablar con alguien aquí hoy. Vine a hablar con alguien aquí hoy. Por esa razón, cuando yo estoy hablando de cerebro espiritual, estoy hablando de un cerebro que ha alcanzado ciertas categorías. Y como bien lo expresa acá, como lo voy a expresar acá, la palabra espiritual se deriva del latín spiritus, que significa aliento de vida. Se suele emplear para definir experiencias que nos conmueven en lo más profundo y que se diferencian de las experiencias cotidianas. Asimismo, se suele aplicar a toda cualidad humana que nos conecta con el mundo invisible, mundo que definimos como espiritual y que desafía los métodos científicos. ¿Sabes dónde está el problema del día de hoy? La ciencia se está volviendo espiritual, pero la iglesia se está volviendo atea. Lo dije. No lo quería decir, pero lo dije. Ministro, ¿cómo así? Claro. Los adelantos tecnológicos te conectan. Era como decía Luis Pasteur, poca ciencia nos aleja de Dios, mucha ciencia nos acerca a Dios. La ciencia, específicamente en el campo de la física cuántica, ha podido demostrar que existe una realidad no tangible, no visible. Y precisamente se le conoce como el mundo, el campo cuántico. Nosotros lo conocemos como el mundo espiritual. A medida que han ido pasando los tiempos, los científicos han ido dándose cuenta que la base de la materia es una base invisible, microscópica. Por eso, y voy a ilustrar un poco esto, cuando construyeron los átomos y se dieron cuenta que el átomo tiene protón, neutrón, pero antes del protón y del neutrón hay unas partículas que forman el protón y el neutrón. Esas partículas microscópicas, invisibles al ojo humano, crean una realidad distinta, Dios mío. Y esa realidad tiene una energía que la mueve. Esa energía que la mueve, ellos la llamaron protoenergía. Esa protoenergía es que nosotros la entendemos como el Espíritu Santo, quien es que permea, controla y dirige todo el campo de la creación. Ahora bien, la iglesia, como no ha podido desarrollarse científicamente, sino religiosamente, no ha podido conectarse con ciertas verdades, ciertas luces, y todo le sorprende cuando sale a la luz. O empiezan a decir todo es una herejía, claro, porque si no se sabe de qué se está hablando, lo más común es que se desdeñe y rechace lo que no se conoce. En ese sentido, entonces, la protoenergía que mueve el mundo espiritual o mundo cuántico, que es el espíritu, que es el desplazamiento de la energía infinita al campo finito, o sea, hacia el campo creado o hacia el mundo espiritual, porque el mundo espiritual tuvo que ser creado. Lo único que no ha sido creado se llama Dios. Después, todo lo que existe en el mundo espiritual y el físico fue creado. Ahora, hemos caído en un evangelio ateísta. ¿Por qué? Porque se nos enseñó un evangelio de experiencias, pero no de razonamiento, de entendimiento y de comprensión. Lo que nos enseñaron fue simplemente ora y ayuna y que Dios te va a hablar. Ese desorden de la espiritualidad trajo como resultado
que en el día de hoy muchas personas no quieren, no le interesa ser espiritual. La iglesia para ellos es un club social. Yo la visito, pero sin ningún compromiso. Es un club de recreación, o donde yo voy de cuando en vez o de vez en cuando. Esa no es la casa de Dios donde yo voy a tener comunión con el Creador, con mis hermanos. Eso es un club de recreación. Pero yo voy a seguir, que no me voy a meter en problemas. Lo cierto es que el punto del cerebro, y para explicar ahora sus atributos espirituales o cómo o qué es un cerebro espiritual, porque no es el cerebro que habla lengua, no es porque yo hable lengua, ni siquiera porque yo ore, ni siquiera porque yo ayude. Eso no va a convertir mi cerebro en espiritual. Permítame explicar esto. Cerebro y espiritualidad. Por favor, tome agua como yo, para que lo pueda digerir. Primer punto del cerebro espiritual, la preverbalidad. My God, por favor. Antes de penetrar en el campo profundo del cerebro, deberíamos tratar de entender y asumir que antes de llegar a la categoría de cerebro que tenemos hoy, hubieron niveles en los cuales aún subsisten, pero no están explicados en el día de hoy. Uno de ellos es la preverbalidad o lenguaje preverbal. Podríamos definirlo como sensaciones, inclinaciones o que no se pueden poner en palabras. Sin embargo, no somos conscientes de ellas. Un ejemplo de ello es la antigua civilización egipcia con su escritura, la jeroglífica, en donde por una imagen podían comunicar innumerables conceptos, porque descubrieron el poder latente en el símbolo o imagen, gracias al poder preverbal. Déjame dejarlo hasta aquí para explicar esto. Antes del lenguaje hablado, hubo el lenguaje, era preverbal, que antecedía al lenguaje. Estaba constituido por sensaciones, impresiones, niveles de percepción, de entendimiento, de alcance, de comprensión, que la palabra no lo podía explicar. De hecho, el lenguaje hablado es uno de los lenguajes más deficientes que existen. Lo voy a repetir. El lenguaje hablado es uno de los lenguajes más deficientes que existen. ¿Por qué? Porque el lenguaje hablado tiene que utilizar mucha energía, mucha fuerza para decir algo. Sin embargo, los antiguos egipcios, como otras civilizaciones, entendieron el poder del lenguaje preverbal y lo que hicieron fue que empezaron a diseñar formas, imágenes, símbolos, y esos símbolos expresaban muchísimas cosas que ellos no tenían que hablarlo para comprender. Por favor. Muchos de nosotros no sabíamos que teníamos esa raíz primitiva del lenguaje, el lenguaje preverbal, el lenguaje que antecede el lenguaje hablado. Sin embargo, en el campo de la espiritualidad, sí nosotros lo vemos. Y fue en varios aspectos. Por ejemplo, voy a ejemplificar el primero. Cuando Dios quiere hablar con alguien, Dios hay veces que no necesita hablarle en voz audible, sino que Dios le habla a la parte lógica del alma, al alma intelectual, ¿verdad? Porque el concepto del alma probablemente que usted tenga está orientado en la percepción y en la
filosofía griega, en la civilización griega, cuerpo, alma y espíritu. No, bíblicamente hablando, no podemos sostener eso, porque solamente aparece un texto bíblico que te habla de alma, de cuerpo y de espíritu. De ahí se dice una doctrina que la iglesia duró 2 años discutiendo sin razón ni sentido, pero gloria a Dios. En el campo de la espiritualidad, en el contexto del lenguaje preverbal, el espíritu viene, le da una información a tu alma mental, a tu alma intelectual. Tu alma intelectual la procesa aunque tu cerebro no lo asimile. Hello. Porque el espíritu le está hablando a la parte tuya que sí puede entender y soportar un nivel de peso espiritual. De manera entonces que luego eso se extrapola y sale a flote como sencillo. Tu alma lo transporta para que tu cerebro lo pueda digerir en cantidades mínimas comparativamente al nivel de la revelación. Por eso yo pienso que una cosa fue lo que el espíritu reveló y otra muy distinta, lo que el autor bíblico pudo plasmar en el texto, porque la revelación era más grande que lo que él pudo plasmar. Como si eso fuera poco, en el lenguaje preverbal o la preverbalidad, habían sensaciones que nosotros teníamos que conectaban con ciertas realidades. Pero como no sabíamos que era un tipo de lenguaje que estaba dentro de nuestra codificación cerebral, nunca lo pudimos poner por práctica. Ok, más adelante yo voy a explicar el aspecto de la niñez. ¿Por qué los niños sí entienden esto? Por eso no vine en emoción, vine a explicar esto. Para que usted entienda que hay potencias dentro de tu cerebro que son de índole espiritual, aunque tu cerebro es físico. Sucede y acontece que el cerebro tenía impresiones intuitivas. Nosotros le llamamos corazonadas, premoniciones. No son corazonadas. Es el cerebro, la parte derecha, donde se conecta con la parte espiritual, denominada campo intuitivo o mundo espiritual. Tu cerebro, por las interconexiones que hace en el hemisferio derecho, es más sensible al campo cuántico o espiritual o invisible. Por lo tanto, él recoge información de allá que no la puede procesar a veces y solamente viene a ti a través de una emoción. Por favor, vine a hablar con alguien aquí hoy. Viene un sentimiento que tú le llamas corazonada, tú le llamas premonición, pero realmente es que hay una conexión neurológica con el campo espiritual y tu cerebro te lo está advirtiendo en un lenguaje no hablado. Él no te lo está diciendo en palabras, ni en escrituras, ni en el lenguaje que normalmente tú conoces. Te lo está diciendo a través de sensaciones. Por favor, vine a hablar con alguien aquí hoy. Te lo traduce a través de sensaciones, de emociones, de sentimientos, de inclinaciones. Por favor. Oh, Dios mío. De inclinaciones, de predilecciones, cosas que tú sientes, que tú quisieras expresarlas, pero no puedes, porque la información espiritual no encaja en un cerebro físico, por favor. De manera entonces que en ese sentido la emoción se convierte en un lenguaje de transmisión.
Por favor. Vine a hablar con alguien aquí hoy. Oh my God. Por lo tanto, tu cerebro límbico, tu cerebro emocional, tu hemisferio derecho tiene acceso a lenguajes, Dios mío, lenguajes que no son hablados, no son los lenguajes que la humanidad tiende a manejar por naturaleza. Son lenguajes que anteceden el habla. Por eso fue que nuestros antepasados desarrollaron algo llamado el pensar dentro. Empezaron a pensar dentro, analizar, evaluar, sopesar muchísimas de las tareas que ellos tenían que hacer. No la comunicaban, porque el cerebro en ese tiempo, hace miles de años, millones de años, el cerebro de allá no era el cerebro de hoy. De hecho, siempre se supo que había otra realidad y había que accesar a esa realidad. ¿Y sabe lo que inventaron los chamanes en la antigüedad? Los gurúes, los sacerdotes de los pueblos antiguos empezaron a consumir drogas, porque la droga es un vehículo de comunicación con otros mundos. Los fotorreceptores del cerebro, porque el cerebro, déjeme explicarlo más ampliamente, el cerebro utiliza los sentidos para extraer información, es decir, el tacto tenemos millones de células, por eso la piel es un órgano. Millones de células que le envían un mensaje al cerebro. Por eso podemos sentirnos calientes, fríos, podemos sentirnos, pero el cerebro es quien lo interpreta. Podemos oler algo, pero no es que la nariz funciona sola, no. El palo nasal está conectado, el tallo nasal al cerebro, y el cerebro identifica y puede darse cuenta del tipo de olor, pero es el cerebro, no la nariz. La nariz simplemente es una herramienta para transmitir la información. Los sentidos solamente transmiten información. Hello. Como si eso fuera poco, empezaron a consumir drogas los antiguos. Y en ese proceso de éxtasis, empezaban a balbucear porque estaban expuestos a una neurosis. El cerebro experimentando luces, flashes, toda una amalgama de impresiones, producto de que la droga los había hecho supuestamente acceder a otra realidad. Eso fue lo que pasó con los profetas. Los profetas accedían a otra realidad, pero no con droga. Era por el espíritu. Y ahí ellos empezaban a pernoctar, a advertir, a visualizar la gloria de Dios manifestada en diferentes niveles. De manera entonces que dicen los antiguos que cuando el profeta, Dios tenía que sacarlo del cuerpo, el alma, tenía que sacar una gran parte del alma para poder conectarlo con esa realidad. Para entonces Dios mostrarle algo, y una vez que se lo mostrara, impregnarlo en el alma, para cuando el alma volviera al cuerpo, el cerebro pudiera advertir, pudiera entender la experiencia vivida, exponerla y plasmarla. Tome agua como yo, ¿eh? ¿Por qué el cerebro es tan importante? Porque es el órgano con el que le servimos a Dios. Si no tuviéramos cerebro, no tuviéramos conciencia de Dios.
De manera que nosotros le servimos a Dios, sabemos algo de él por el cerebro. Pero asimismo, como sabemos algo de él, nosotros determinamos lo que queremos saber de él. ¿Dónde ha estado uno de los problemas de la iglesia? Que el conocimiento que tiene de Dios es pírrico. Solamente conoce a Dios por experiencia, por emociones. Pero no es que han hecho un proceso de indagación para conocer quién es Dios. Por un lado tenemos aquellos que conocen a Dios de experiencia, pero no pueden ni tienen la capacidad de comunicar a Dios. La experiencia que ellos tuvieron no la pueden transferir a otros. Por lo tanto, el principio de transferencia, de impartición, de formación y de educación se pierde por esta clase de individuos que solamente tienen experiencia y son egoístas porque no pueden transmitir la experiencia vivida. Si usted no lo sabía, Dios tuvo que instar a los profetas a escribir los manuscritos proféticos. Ministro, ¿qué es eso? Los manuscritos proféticos eran lo que los profetas vivían, lo que le pasaban a ellos, y ellos lo plasmaban. Eso es al margen del texto bíblico, porque ellos sabían que tenían personas que tenían que formar y no lo iban a formar de boca. En ese sentido, entonces, pasa lo siguiente. Nosotros tenemos que recuperar la maestría. Tenemos que recuperar la enseñanza. Tenemos que recuperar la educación. Tenemos que recuperar la formación. Ministro, ¿por qué? Porque la generación que viene, nosotros no podemos entregarle un conocimiento defectuoso. Dios mío. No podemos entregarle un conocimiento famélico, pírrico. No, tenemos que entregarle un conocimiento acabado que cuando ellos lo reciban, digan, wow, el legado que nos dejaron la generación anterior. Pero el problema es que nuestro egoísmo ha dejado como resultado que las generaciones que nos han antecedido nos dejen un evangelio cabizbajo, enclencle, mediocre. Y tenemos que prepararnos, porque la generación que viene, y eso lo quiero explicar más adelante, no voy a adelantar. Voy a seguir acá. Dice aquí, las experiencias espirituales que no podemos verbalizar pertenecen a esa lista de potencias del cerebro espiritual, porque lo espiritual antecede al lenguaje. ¿Cuántos de ustedes no han tenido experiencias con Dios que nunca las pueden poner en palabras? Ministro, ¿por qué? Bueno, era lo que decían los antiguos. Mientras más preparación tenía el profeta, cuando viniera la revelación de Dios, él iba a tener más oportunidades de entender lo que se le revelara. Ups, lo dije. Mientras más formado estaba el profeta, mucho más alto era el nivel de su revelación. Mientras más alto era su conocimiento, mucho más Dios le revelaba, porque el recipiente de él estaba preparado para lo que él iba a recibir. El problema de muchos de nosotros es que hemos perdido conexiones con Dios, porque Dios ve nuestra negligencia, ¿verdad? Y nuestro cerebro no está preparado para soportar niveles avanzados de espiritualidad. Dios mío, ¿qué yo he dicho?
Duro, duro. Él tiene una página. ¿Qué yo he dicho? Lo que estoy diciendo es que quizás no nos los habían dicho, pero hemos perdido oportunidades. Hemos perdido que Dios quiera hacer cosas en nuestra casa, en nuestra familia, con nosotros, en nuestra generación, porque nuestras capacidades no son las suficientes para soportar todo lo que el Padre puede dar. Lo número 2 ya no es la preverbalidad, ahora es la conciencia infantil superior. En el contexto infantil es probablemente una de las áreas en donde encontramos una actividad importante de espiritualidad. La razón de ello es que los niños tienen una mente fértil, no condicionada para dicho campo. Por tal razón, su mente está desinhibida de toda restricción o privación. Por tal razón, su conciencia del alma posee residuos de lo último que el alma trajo como información al cuerpo. ¿Por qué es importante entender esto? Precisamente porque, en primer lugar, cuando el cerebro es espiritual, tiene varias características. Pero permítame explicar esto. ¿Cómo que la mente, por tal razón, su conciencia del alma posee residuos de lo último que el alma trajo a la tierra? La razón por la que el alma llegó a un cuerpo es porque a través del alma se iban a filtrar informaciones que iban a llegar al cuerpo humano. Es como dijera el gran Moshe Haim Luzzatto en una ocasión: hay informaciones en el alma espiritual del hombre que no le son transmitidas al pensamiento. Es decir, es que el nivel del depósito del alma excede el nivel de recipiente del cuerpo. Por tal razón, el alma tiene un nivel de información que trajo de la eternidad que supera cualquier recipiente en el contexto físico. Pero entonces Dios, de manera magistral, permitió que se desarrollara la espiritualidad. Por eso la mayoría de los hombres de Dios, a la hora de escribir, por ejemplo, el texto bíblico, de plasmar una experiencia espiritual, ¿qué Dios utilizó? La espiritualidad. ¿Por qué la espiritualidad? Porque la espiritualidad podía llevarte a entender, primero, cuál es tu asignación en la tierra. 1. 2. La espiritualidad te iba a llevar a entender quién es Dios. 3. ¿Quién eres tú? Por esa razón, el mundo no necesita más materialidad. El mundo necesita más espiritualidad, porque la espiritualidad, como tiene esa potencia de permitirnos descubrir, desentrañar, saber cosas que nosotros por nosotros mismos no vamos a saber. Dios nos creó un vehículo, un camino que podemos transitar de manera efectiva para extraer verdades de la eternidad para luego plasmarlas en el mundo físico. Lo que increíble de todo esto es que yo tengo casi una hora hablando y yo estoy en la introducción. ¿Por qué el alma trae información? El alma, ¿o qué tipo de información trae? El alma trae una información espiritual. Porque es la información que está en su esencia. Dios le dijo a Jeremías: antes que que nacieras, te di por profeta a las naciones. La información que él traía en su esencia era de profeta. Hello, vine a hablar
con alguien que entiende esto aquí hoy. Muchos de ustedes creyeron que por la forma en la que entraron a este plano, por maltrato, por violación, niños indeseados, por su papá, por su mamá, eso fue algo malo. No. Dios tenía que permitir que tu esencia llegara a este plano y Dios no iba a escatimar esfuerzos. Dios no estaba muy pendiente al método. Él lo que entendía era que tu información espiritual se tenía que hacer presente en la tierra. Jeremías le está peleando a Dios porque él es un niño según él. Y Dios diciéndole, mi amigo, antes que usted naciera, en la información eterna que usted tenía, usted iba a ser profeta. Por lo tanto, el contenido que usted iba a traer a la tierra era en el área profética. Muchos de ustedes no la traen en el área profética, quizás la traen en el área pastoral, en el área apostólica, en el área misionera, en cualquier área donde Dios te ponga. Hello, vine a hablar con alguien aquí hoy. Fue el área por anticipación que el Padre te depositó en la esencia para que pudiera ser una realidad en el mundo físico. Pero lamentablemente, como tu cerebro no es espiritual, tú no has entendido que tú no eres un hombre o una mujer una mujer teniendo experiencias espirituales. Tú eres un ser espiritual que vino a la tierra a tener experiencias humanas. Por favor. Por favor. Ministro, ¿cómo así? Claro. El apóstol Pedro dijo algo muy interesante en su primera carta. Elegido según Dios, según la presciencia divina. Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? La palabra presciencia viene del griego prognosis. Conocimiento anticipado. Dios te conoció antes de tú encarnarte en un cuerpo. Antes de tú bajar a este plano físico, el Padre te conoció. Por favor, vine a hablar con gente aquí hoy. El Padre conoció a alguien y Dios le está hablando hoy. Porque vine a despertar tu esencia de aquello que hablé contigo en la eternidad pasada. No vine a repetirte lo que te repiten los predicadores, la misma perorata que no te conecta con tu llamado, no te conecta con tu propósito, no te conecta con tu asignación, no te conecta con Dios. Vine a hablarle a tu esencia para que entienda que tiene un nivel de diseño que no es temporal, es eterno y que lo eterno debe imponerse sobre el tiempo. Dios mío, Tu cerebro está bloqueado. Le estoy hablando a gente que se le va a desbloquear el cerebro. El cerebro del hemisferio izquierdo, el cerebro espiritual, se te desbloquea en este instante. Porque hay verdades que tú no las has entendido, tú no las has asumido, porque tu cerebro está bloqueado. Está intoxicado de tanta información material que la información espiritual no puede trascender en tu vida. Y te voy a decir un secreto. Sin espiritualidad no vamos para ningún lado. Dios de gloria. Vine a hablar con alguien aquí hoy. Gente que tuvo contacto con Dios. Dios tuvo que aparecer en el tiempo para recordarle a Jeremías quién él era, porque él lo había olvidado. Eres profeta. Hello. Hello. Hay muchos de ustedes olvidaron su asignación.
Y al olvidar su asignación, han cogido más lucha que un piojo en una peluca y que una cucaracha en un gallinero. ¿Sabe por qué? Porque se te olvidó la información que te iba a ayudar a trascender. Por favor. Yo creo que hay alguien aquí que Dios le está hablando. Cambia y sustituye la información temporal por la información eterna. El problema no es de dinero el tuyo. Dios mío, vine a hablar con alguien. Hey, Dios mío, no, es que vine a hablar con alguien. El problema no es de dinero, no es económico, no es financiero. El problema no es tus vecinos, no es el diablo, no son los demonios. El problema es que tú no has accedido a la información que hay dentro de ti. Se te tiene que destapar el cerebro espiritual para que lo espiritual lo puedas entender. Hello. Como no tienes acceso a esa información, has estado cabizbajo, cabizbaja, pelechando, arrastrándote. Porque la información material, temporal, no ayuda a trascender. Tú naciste para trascender. Dios mío. Trascender en el plano laboral, trascender en el plano eclesiástico, trascender en el plano social, trascender en el plano financiero. Yo vine a hablar con gente aquí hoy. Gente que tiene que entender para qué nació. Por eso es que cuando tú entiendes ¿quién es Dios? ¿Quién eres tú? ¿Para qué estás aquí en la tierra? Van a pasar varias cosas. La conciencia, tu nivel de conciencia, y aquí voy a revelar un misterio. Ministro, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la revelación de Dios en este plano. Yo se lo voy a explicar. Permítame explicarlo. ¿Cómo así, ministro? Sí, es que la conciencia es lo que te ha hecho entender que Dios existe. Por lo tanto, si no hay conciencia, tú no sabes si Dios está. Los animales tienen conciencia, sí, pero su nivel de conciencia no tiene ese nivel de luz para saber que Dios existe. Por lo tanto, la conciencia es un milagro. La mente consciente y racional es un milagro. Hay milagros que tú no los has alcanzado porque tu cerebro no lo ve. Por favor, vine a hablar con alguien aquí hoy. Hay realidades espirituales que te están esperando, pero tú no las ves. Porque tu cerebro no te permite. Tu cerebro está muy domesticado, Dios mío. Está muy contaminado de todo lo que ha escuchado en tu vida religiosa. Por favor, Dios mío, de ese alimento. Dios mío, que lo que hace es que habla tus emociones, pero no transforma tu pensamiento. Hello. Hello. Gente que te ha hablado, que te ha dicho cosas, contaminando tu esencia, contaminando tu alma, atrofiando tu espíritu. Dios de toda gloria. Hoy yo le vine a hablar a gente que o despiertan a la espiritualidad genuina o despiertan. No le vine a hablar a todo el mundo, vine a hablar con gente que sabe que nació para trascender. Vine a hablar con aquellos que tienen ese ímpetu, esa intensidad de romper ese vicio de una vida monótona, normal y rutinaria,
que ellos están dispuestos, Dios mío, rompe mi estructura, oh my God, rompe mi estructura para que tú establezcas la tuya. Dios, Dios de gloria, yo siento a Dios hoy. Dios mío, hay gente, Dios mío, yo estoy mirando, Dios, que hay la impartición está rompiendo estructuras en tu cerebro derecho, estructuras diabólicas, estructuras religiosas, estructuras satánicas que te tenían limitado. Dios mío, por favor. Dios mío, ya está bueno. Dios enviándote cosas, personas, pero tú no la detectas, tu radar no la detecta porque tu cerebro no es espiritual. Dios ofreciéndote oportunidades, pero tú no las entiendes porque tu cerebro no es espiritual. Tus niveles de comprensión son bajos. Por lo tanto, no puedes entender. Y con esto termino. Los antiguos decían una expresión. El discernador. Ministro, ¿qué es eso? Otros le llamaban el ojo del alma. El discernador era una capacidad orgánica innata que tenía el alma de poder discernir y entender. Dios mío. Pero usted me preguntará, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento es entender el sentido profundo de algo. Dios mío. Por favor. Discernir es entender el sentido profundo de algo. Muchos de nosotros tenemos un discernimiento atrofiado. Vivimos por el don de sospecha, pero no por el discernimiento. Ups. ¿Para qué yo necesito discernir? De la misma manera que hay sentidos que están en la parte física, el alma tiene sentidos. Dios mío. Por favor. ¿Qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Hay sentidos que exclusivamente están en tu espíritu. Y de la misma manera que el cerebro se alimenta de la información de tus cerebros físicos, el alma tiene sentidos que son los instrumentos con los que ella se interrelaciona en el plano espiritual. Oh my God. Por esa razón. That's why muchos de ustedes no podían utilizar esos sentidos porque ustedes no sabían que lo tenían. Ups. Dios mío. Wow. Padre, yo te doy gracias por esta gente maravillosa. Que tu palabra se haya quedado sembrado en ellos y que germine extraordinariamente en frutos
al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. El próximo miércoles nos vemos, si Dios quiere, también en esta misma plataforma. De verdad que gracias por haberme soportado este tiempo y les bendigo en el nombre del Señor. Así que nos vemos el miércoles, si Dios lo permite. Shalom y bendiciones.